¿Y si toda nuestra realidad estuviera, en cierto modo, diseñada para mantenernos divididos? Hoy vamos a darle vueltas a un concepto fascinante que intenta ponerle nombre a algo que quizá hemos olvidado, algo que, según el material que analizamos, define nuestra auténtica naturaleza. La reflexión de hoy arranca con una comparación que, la verdad, te deja pensando. Dice que nuestra sociedad funciona como un programa de televisión del corazón. O sea que no se trata de buscar la verdad, para nada. Se trata de montar un espectáculo. Es un juego constante de emociones, de bandos enfrentados, todo pensado para que estemos ahí, pegados a la pantalla, sin poder desconectar. Y aquí está el núcleo del asunto, el juego de la dualidad. Parece que todo, absolutamente todo a nuestro alrededor, desde la política hasta lo que vemos en redes sociales, está construido para que tengamos que elegir un bando, para que nos posicionemos. Pensemos un momento en los debates políticos o en esos programas de tertulias. Todo se simplifica al máximo, los buenos contra los malos, los nuestros contra los otros. El objetivo, se nos explica, no es realmente informar o llegar a un entendimiento, sino mantenernos enganchados a un conflicto que parece no tener fin. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. Este conflicto permanente no es caos, no es desorden, es en realidad una forma de control, un sistema que se autorregula y se mantiene en perfecto equilibrio, una especie de homeostasis global, precisamente gracias a esa tensión constante entre opuestos. Y es que este mecanismo se aplica a todo. En geopolítica lo vemos claro, amigo contra enemigo. En los medios de comunicación, la narrativa es de héroe contra villano. Y en la sociedad, la división fundamental es nosotros contra ellos. Nos vemos forzados continuamente a tener que elegir un equipo. Vale, pero la pregunta es, ¿esto ha sido siempre así? La fuente sugiere que no, que en algún punto perdimos un estado mucho más natural, un recuerdo de unidad. Vamos a ver de dónde podría venir esa fractura. La respuesta que se nos plantea es un no rotundo. Toda esta conflictividad, esta división constante, no es nuestra condición por defecto. Es algo aprendido, algo que de alguna manera se nos ha impuesto. Y se nos presenta esta imagen, que es muy poética. Cada niño es como una muñeca matrioska que contiene una pureza original, un estado de unidad total antes de que la sociedad, la ideología, la cultura empiecen a separar las capas. Aquí se describe el proceso, lo que se llama la dualización. Empezamos en el nacimiento, en un estado de unidad, y luego, poco a poco, los rituales, la educación, nos van metiendo en la cabeza la separación, la lógica de los opuestos, hasta que llegamos a la edad adulta y ya la división está completamente integrada en nosotros. Bien, entonces, si ese estado de unidad existe, ¿tiene algún nombre? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, pues la fuente le da un nombre a eso que parece, a primera vista, innombrable. Y aquí está la clave de todo. La metafrenia no es una idea para analizar con la mente, sino un estado para sentir, para vivir. Es un recordatorio de que, aunque nos cueste un mundo explicarlo con nuestra lógica, la no dualidad es, en realidad, el estado natural de todo. Es súper importante entender lo que no es. No estamos hablando de una visión mística, ni de un viaje psicodélico, ni mucho menos de una religión. De hecho, se nos dice que muchos de esos caminos siguen atrapados en el juego de la dualidad, el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. La metafrenia está en otro plano. La idea es potente. La metafrenia es como una especie de supraconsciencia, como una gran red, una nube a la que todos estamos conectados de serie. No es algo individual, es un estado fundamental que compartimos. Muy bien, si estamos tan desconectados de este estado natural, ¿hay alguna forma de volver? ¿Existen, no sé, puentes que nos puedan llevar de regreso, aunque sea por un instante, a esa no dualidad? Y ese es el gran reto, claro. ¿Cómo puede una mente que ha sido entrenada desde la cuna para verlo todo en pares de opuestos, cómo puede siquiera empezar a imaginar una realidad que no funciona así? La respuesta, y esto es muy curioso, podría estar en el arte. Se sugiere que ciertas obras, ciertas historias funcionan exactamente como eso, como puentes. Crean unas estructuras que nos permiten por un momento conectar de nuevo con ese estado olvidado. Y se dan ejemplos concretos. Hablamos de cosas como el humor absurdo y brillante de los Monty Python, la ciencia ficción de las Wachowski que te vuela la cabeza, o la locura controlada de todo a la vez en todas partes. La genialidad de estas obras es que nos transmiten la sensación de no dualidad sin que nuestro cerebro lógico haga cortocircuito. Este tipo de arte, por así decirlo, actúa como un contenedor seguro. Nos permite asomarnos a una experiencia que normalmente estaría fuera de nuestro alcance sin perder la copa, o sea, sin que nuestra psique se rompa en el proceso. Pero claro, todo esto nos lleva de cabeza a una paradoja, a un problema que está en la raíz misma de cómo nos comunicamos, de cómo pensamos.
La cosa es simple, pero es demoledora. Para intentar hablar de la no dualidad, necesitamos usar palabras. Y las palabras, por su propia naturaleza, separan, clasifican, dividen. Son dualistas. Son parte del problema que intentan describir. Es como intentar recoger agua con un colador. Cualquier explicación directa, cualquier definición que intentemos dar está condenada al fracaso, simplemente no puede capturar la esencia de lo que intenta explicar. Al final, da igual las vueltas que le demos. Como dice la cita, de 1 millón de maneras que lo describas, no está descrito. Es una experiencia que, sencillamente, se escapa a las palabras. Y se nos dice que este sistema de control a través del lenguaje, esta jaula de conceptos, no es algo de ayer. Es una estructura que se ha ido construyendo y perfeccionando durante 8000 años para mantenernos atrapados en esta visión dual del mundo. Lo que nos deja con la pregunta final, la pregunta del millón. Si nuestra herramienta principal para entender el mundo, el lenguaje, es en realidad el muro que nos lo impide, ¿cómo narices podemos recordar un estado que ni siquiera podemos nombrar? Quizá la respuesta no esté en entenderlo, sino en sentirlo, en recordar ese estado natural de unidad que, aunque no haya palabras para ello, es la base sobre la que se construye todo lo demás.